Damos la bienvenida a nuestro lobby virtual. Estamos bien contentos de que otro domingo estés con nosotros y llama a los que todavía no están en tu sala o en tu comedor porque hoy tenemos un mensaje increíble. Así es, Rebe, la verdad es que como Rebe lo dice, nosotros estamos muy agradecidos con Dios por poder tener la oportunidad un día más de estar compartiendo con ustedes y entre nosotros. Es algo que nos pone muy contentos. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, que es acerca de 6 mentiras que nosotros los jóvenes hemos llegado a creer en algún momento y que muchos de nuestros amigos que quizá no conocen de Dios creen esas mentiras. Y David nos va a hablar de una primera mentira. Así es, la primera mentira es que muchos piensan que Dios solo quiere imponer reglas para hacernos más aburrida o aguada la vida, pero la verdad es que no. Dios es un Dios amor, un Dios que te da la decisión de tú seguirlo, y si tú lo sigues, por ejemplo, pues tú decides de no hacer tales cosas, pero no es así reglas específicas que te dice no vas a tomar, no vas a fumar, no vas a hacer esto, no vas a hacer esto, no vas a hacer esto, porque la verdad es que no. Dios lo que busca en nuestro corazón, busca que lo busquemos a Él por el deseo simplemente de amarlo, de buscarlo. No es a través del miedo, a través de me voy a ir al infierno o a través pues miedo. Y antes, en el Antiguo Testamento, podemos ver ejemplos de los sacerdotes de que antes sí se seguía mucho por reglas de el día sábado no vas a hacer tal cosa, no puedes hacer nada, cuando vas a cargar siempre tienes que hacer ciertos kilómetros, tu tamaño de tu vestido tiene que estar de cierta forma, no te debes cortar el cabello, una serie de reglas muy difíciles que muchos no llegaban a cumplir. Y eso se parece a lo que muchas religiones actualmente piensan. Por ejemplo, los musulmanes, que te dicen que debes orar 5 veces al día mirando hacia la Meca, que debes hacer tales 6 cosas para ir al cielo, debes hacer muchas cosas en el Islam, y es a través de reglas, así también los budistas, los hinduistas. Pero cuando Jesús vino dijo basta de eso, basta del legalismo, basta de la religiosidad. Ahora estamos viendo un periodo de gracia, un periodo en el que Dios nos acerca hacia nosotros, nos abre su corazón, y donde no hay reglas, donde no, Dios no te dice, si no haces eso te vas al infierno, si no haces esto no vas a poder entrar al cielo, si no es a través del corazón. Dios lo que ve es lo de adentro, y sobre todo nosotros, si adoramos a Dios y buscamos a Él, por lógica vamos a servirle a Él, vamos a buscarlo, vamos a amarlo, y esas reglas no vamos a hacerlas nada más por obligación, sino pues Por podemos amor. cumplirlas por amor. Exactamente. Y bueno, yo creo que esas reglas, muchas de ellas tienen que ver como con la apariencia, ¿no? Y en realidad, como dice David, la Biblia misma lo dice, tienen que ver, lo que Dios pide es lo que tiene que ver más con el corazón, con lo que tenemos dentro. Y bueno, la segunda mentira que muchas personas creen, y esta sí es muy popular, que existen muchos caminos para llegar a Dios o que todas las religiones son distintos caminos para llegar a Dios. Pero en realidad eso no es cierto, porque la Biblia es muy clara. El único camino para llegar a Dios es Jesucristo. Y no hay otro camino, no hay forma en que nosotros mismos podamos pagar ese regalo de salvación. Y creo que es algo de lo que siempre, o sea, como que nosotros los seres humanos, siempre cuando recibimos algo pensamos que nos lo merecemos. Y el único mediador es Cristo. Exactamente, y el único mediador es Cristo. Y efectivamente cuando a nosotros nos dicen, es que tú no tuviste que hacer nada, Dios te lo da. Entonces es algo que como que no podemos creer, pero entonces sí es muy importante que nosotros recordemos que no hay más caminos más que solo Jesucristo que nos lleven a Dios. Así es, Kay. Y otra de las mentiras que uno como joven lo cree, y esto pasa más con los adolescentes, yo lo he visto, a mí me ha tocado trabajar con adolescentes y dicen, mis padres no me entienden, mis padres no me escuchan, mis padres no me atienden, y claro que no, es todo lo contrario, solamente que en la adolescencia y parte todavía de la adolescencia pues adulta, se le podría llamar, que ya se le considera pues jóvenes, adultos, pues están diciendo que no se les entiende, ¿no? Que los papás no los entienden. Pero miren, es una etapa donde hay muchos cambios, tanto físicos como psicológicos y como emocionales, y a veces nuestras emociones son como una montaña rusa, ¿no? Primero estamos acá y después subes y después bajas, y es como una montaña rusa. Entonces, tener un equilibrio entre lo que estamos pensando,
lo que estamos sintiendo y recordando de que nuestros papás nos aman, ¿no? Y a veces decimos, no, es que ya me quiero ir de la casa, ya me voy a hacer Aquí no me independiente, entienden. ajá, no me entiende nadie en el mundo, está en mi contra. Pues a veces son también mentiras que Satanás te pone ahí en tu cabeza, que tus papás no te quieren, claro que te quieren, por eso te corrigen, por eso te están hablando, por eso te corrigen y te dicen, mira, así no se hace, o te voy a castigar para que tú entiendas que no lo debes de hacer, ¿no? En alguna situación. Entonces, esa es otra de las mentiras que pues Satanás a veces te pone en tu cabeza para que pienses tú que tus papás no te entiendes, pero yo te quiero decir que ellos te aman, te quieren y te corrigen, y claro que te entienden. Tus papás, recuerda, también fueron adolescentes, Exactamente. también fueron jóvenes, y pues ellos saben. Así es, y la cuarta mentira es que también dicen que no necesito ir a la iglesia para ser salvo o cristiano. Y la verdad es que están equivocados, porque la iglesia fue un invento de Dios, fue un invento de Jesús. Y pues al decir que no quieres ir a la iglesia, que no es necesaria, pues está rechazando una obra de Dios, un invento, algo que fue diseñado específicamente por Dios. Y la iglesia no nos referimos al edificio, no nos referimos al templo, a la edificación, nos referimos al cuerpo de Cristo, a tus hermanos, esos son la iglesia. Y créeme que el estar en la iglesia, estar en comunión con más personas, tiene muchos más beneficios que desventajas, porque al estar en una iglesia, al estar con otros cristianos, te inspiran, te haces amigos, tu fe crece, tienes mucha más ayuda de tus hermanos, juntos van peleando. Imagínense estar solos peleando ante el mundo, pero estar en una comunidad de cristianos peleando contra el mundo es muy diferente, además de que al estar, podemos ver ejemplos en la Biblia de cuando ya estaba la iglesia, cuando se creó, cuando se formó, vivían épocas muy bonitas y todo. Entonces la Biblia habla de la iglesia, y hasta el final de los tiempos la iglesia es la que se va a llevar se va a ir al cielo, todos juntos como hermanos. Entonces no puedes rechazar, si eres cristiano no puedes rechazar la iglesia, tienes que estar congregándote, buscando una iglesia donde tú sientas la presencia de Dios y donde puedas estar más con Él. Creo que ese es un punto muy importante, porque en realidad a veces sí te encuentras como que alguien que te dice, no, es que yo sí creo en Dios, pero no me gusta ir a la iglesia porque está llena de personas hipócritas. Dice. Pues claro que está llena de personas imperfectas, porque todos somos imperfectos y nosotros estamos buscando la presencia de Dios para que nosotros podamos cada día llenarnos de su amor y poder mejorar, ¿no? Que Dios mismo nos transforme. Y eso nos lleva a la quinta mentira, que la quinta mentira es este sentimiento de autosuficiencia, de decir yo puedo sola, yo puedo solo, no necesito de nadie y menos necesito de Dios. Cuando en realidad nosotros podemos entender que si somos la creación de Dios, vamos a necesitar la guianza del Creador para poder hacer todo lo que nosotros queramos hacer. Es decir, sin Dios nosotros no podríamos hacer nada, porque Dios nos da la vida, Dios le da el trabajo a nuestros padres para que nosotros podamos tener algunas cosas, Dios nos da la bendición o la gracia delante de otras personas para poder conseguir trabajo, para que Dios nos da la inteligencia para que nos vaya bien en la escuela, o sea, es decir, todo viene de Dios. Y cuando nosotros decimos que podemos solos, estamos siendo orgullosos y estamos creando ahí un sentimiento que es difícil de romper después. Entonces, pues ya sabemos, ¿no? Que nosotros siempre vamos a necesitar de ese amor de Dios para poder hacer todo aquello que nosotros queramos y sobre todo la voluntad de Dios. Claro, ok. Y bueno, vamos a llegar a la última mentira que como jóvenes nos creemos. Y la última es, Dios nunca podrá perdonarme. Eso yo he escuchado a muchos de los jóvenes que dicen, es que yo hice esto, y yo hice y me siento la persona más pecadora. Pues yo te quiero decir que eso es una mentira, porque Dios dice que te acerques al trono de la gracia. Y la gracia es un regalo que no lo merecemos y que Dios lo da. Entonces, siéntete como hijo, siéntete como amado. Es como el hijo pródigo
que se fue y se gastó todo, pero regresa y lo visten de lo mejor. Y así es nuestro papá, por eso es nuestro padre, Exactamente. por eso Dios no es un amigo, Dios no es alguien como, o sea, como decirlo, Como una persona lejana, ¿no? una persona lejana, sino es nuestro padre. Entonces, tu papá, por todo lo que hagas, tu papá terrenal, pues nunca te va a decir, es que ya no te quiero. O sea, sí es nuestro amigo, pues, pero no en el sentido. Es una persona lejana, ¿no? Como, Exacto. mira, cuando dicen, mira ese amigo que va hasta allá, o sea, sí, entendían, pero sí es su amigo. Es nuestro amigo, sí. Así lo quise decir, David. Entonces, acércate, Dios no juzga, Dios te va a abrazar y te va a perdonar y todo el pasado que tú tienes, Él lo va a olvidar y lo va a echar a lo más profundo de la mar, así que siéntete confiado y ten esa seguridad de que Dios te va a perdonar. Así es, Rebe, y creo que eso es muy importante que todos lo sepamos y que lo compartamos con todas las personas, porque así, ¿no? Como le dijo justo a la mujer, Jesús le dijo a la mujer que estaba adulterando y él le dice, ¿quién te juzgó? Y ella le dice, nadie, y él le dice, pues ni yo te condeno, pero le dice algo tan importante que es, vete y no peques más, porque en realidad Dios nos perdona de todo lo que hayamos hecho, no importa, pero Él nos va a transformar, nunca nos va a dejar iguales. Bueno, pues, ¿qué te parecieron estas 6 mentiras que muchos jóvenes, y no solamente jóvenes, personas ya grandes, de todas las edades, creen o hemos llegado también nosotros a creer? Y bueno, pues te recordamos y te seguimos diciendo que no estás solo, hay una iglesia que te ama, una iglesia que está cerca de ti, que como le habíamos dicho, pues la iglesia está para ayudarnos, la iglesia está para consolarnos. Y yo te invito que si tienes alguna petición, alguna necesidad de oración, no la dejes saber, queremos orar por ti, tenemos varias alegrías porque ya tenemos un niño nuevo en la congregación, un bebé que nació, y también pues cualquier duda, cualquier deseo que tengas, tristeza, desánimo o algo que quieras que nosotros oremos por ti, estaremos pendientes y muy felices de orar por ti, así que déjanos tu comentario. Así es, David. Y también, pues estamos ahorita en una era de que estamos con el celular bien pegaditos y yo te invito a que agarres ahí tu celular, si lo estás viendo por la computadora, a que te suscribas en YouTube, estamos como Centro Cristiano Betel Oficial, en Facebook también como Centro Cristiano Betel Oficial, síguenos, danos like, comparte para que el mensaje llegue a más personas y compartamos pues las buenas noticias. También conéctate el miércoles a las 7 p.m. y los domingos en nuestra reunión de las 11, entonces te esperamos. Así es, Rebe, esperamos que todos se conecten y se suscriban y sigan a la iglesia en todas sus redes sociales. Y pues yo creo que ya es momento de dejarlos con el mensaje, con la palabra que Dios ha puesto en el corazón de esta iglesia para compartir. Y pues ya saben, hay que agarrar nuestra libretita, nuestra Biblia y sobre todo un corazón muy dispuesto. Así que vamos a escuchar.
adoramos, Jesús. Solo tú eres Rey. Te adoramos, Padre. Ahí donde estás, levanta tus manos y exalta al Rey de Reyes y Señor de Señores. Levanta tus manos y dile cuánto le amas.
Gracias a tu colaboración podemos llevar adelante la misión que Dios nos encomendó como iglesia: evangelizar, amar y bendecir a las personas. Si quieres ofrendar, puedes hacerlo de forma presencial, los domingos en horario de servicio o de 6 a 8 p.m. quiero invitarles a acompañarme al Evangelio de San Mateo, capítulo 22. San Mateo, capítulo 22. Y dice el versículo 37. Jesús le dijo:
amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Oramos a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos porque es el manual que tú nos dejaste para vivir una vida abundante, una vida victoriosa, una vida de éxito. Te damos gracias porque también nos has dejado al Espíritu Santo para que al estudiar tu palabra conozcamos a nuestro Salvador Jesucristo y deseemos ser más como Él. Gracias, Padre, porque tú en tu infinita sabiduría te has revelado a través de tu palabra. Gracias, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Qué hermosa Trinidad, Santísima Trinidad. Gracias te damos. Ayúdanos a entender hoy tu palabra y a ponerlo en práctica y a vivir una vida abundante. En el nombre de Jesús. Amén. Estaba recordando que qué hermosa la obra trinitaria de Dios. Dios el Padre creando, Dios el Hijo restaurando lo que se había perdido en la creación, y el Espíritu Santo dando el poder y equipando a esa nueva criatura que regresa a la relación con Dios para volver al estado original de llegar a ser como Jesús. Porque ese era el origen. Adán y Eva tenían esa tarea. Es la imagen de Dios, ser la imagen, pero por el pecado la perdieron. Y hoy quiero compartir con ustedes un tema que pues a mí me apasiona, tiene que ver con el asunto, algunos le llaman de la ontología, y que tiene que ver con la razón del ser y de la ética. Y hoy quiero compartirles el tema, la ética de Jesús. La ética de Jesús, ese es el tema. Cuando hablamos de la ética, hablamos del comportamiento y la conducta de una persona. Y cuando también hablamos de la ética, hablamos de la enseñanza, de la conducta y del comportamiento de la persona. Y me gusta mucho este pasaje porque lo uso de introducción. Jesús estaba en la tierra, tenía enemigos que constantemente lo estaban asediando con preguntas para buscar si en algunas de esas respuestas encontraban la forma de cómo hacerlo caer. Entonces estaban los fariseos, un grupo religioso, estaban los saduceos, los herodianos, bueno, diferentes grupos religiosos. Pero fíjense que esos enemigos que no se llevaban entre sí se pusieron de acuerdo. Dice en el versículo 34 que los saduceos se juntaron con los fariseos. Y entonces, uno de ellos, fariseo, fue a preguntarle a Jesús y le dijo: ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Cuál es el grande de todos los mandamientos? Y es que para los fariseos, ellos tenían alrededor de 600 leyes que habían implementado, 600 leyes. Entonces, de todas esas 600 leyes, incluía lavarse las manos, cómo usar la ropa, cómo orar, en dónde orar, y la ofrenda, y bueno, una serie de leyes ceremoniales, rituales, sociales, higiénicas, alimenticias. Bueno, entonces de todas esas le preguntaron: ¿cuál de todas esas leyes es el gran mandamiento?
Y Jesús respondió, me gusta muchísimo cómo respondió. Y él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. De hecho, dijo, este es el absoluto mandamiento. Pero siguió diciendo, y el segundo es semejante al primer mandamiento, es semejante. Y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amar a Dios, una relación vertical, amar al prójimo, una relación horizontal. Ahora, Jesús dijo que esto que él había expresado era el resumen, puedo decir, de toda la Biblia. Es el resumen de toda la Biblia. Amar a Dios y amar al prójimo. Es el resumen de toda la Biblia, de todo lo que los profetas escribieron y de todo lo que está en la Torá o la ley, los 5 libros, Deuteronomio, Éxodo, Levítico, Números y Génesis, todo lo que está ahí. Ahora, quiero decirles lo siguiente. Si usted va, por ejemplo, vamos rápidamente al Éxodo capítulo 20. Ahí habla de la ley. Y cuando se dice la ley, nomos, se estaba refiriendo a las 2 tablas. De hecho, decálogo, yo no sé si ustedes han escuchado la palabra decálogo. El decálogo significa 10 palabras. ¿Okay? Deca 10, logos, palabra, tratado, entonces 10 palabras, decálogo. Y cuando nosotros vemos en el capítulo 20 de Éxodo, nos vamos a encontrar de 2, que dice la Biblia que Dios le dio 2 tablas al profeta Moisés. Ahora, ¿cuántas leyes o cuántas palabras había en una tabla y cuántas palabras había en otra tabla? Sabemos que hay 10 palabras que Dios dio, el decálogo. Yo no sé si las 5 en una tabla y las otras 5 en otra tabla, pero rápidamente quiero recordarlas con ustedes. Y dice, versículo 1, habló Jehová Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y viene el primer mandamiento, la primera palabra, que tiene que ver con Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Número 2, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia y millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. El primer mandamiento es, no hay otro Dios más que yo. Soy el único digno de adorar. El siguiente mandamiento es, nada de adoración a nadie ni en la creación. Es decir, nada de idolatría. Alguien dice, es que tengo algo pero no lo adoro. Dios dice, no te hagas imagen de nada de lo que esté arriba en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra, porque vas a tener la tendencia de adorar a eso, al sol, a la luna, al ser humano, a un objeto. Tercer mandamiento, versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ese es el tercer mandamiento. No vamos a usar el nombre de Dios en vano. Y aún para los judíos era, ni siquiera vas a hacer algo con tus acciones que hable mal de Dios. Lo vas a santificar siempre ese nombre con tus actitudes. Siguiente mandamiento, número 4. Acuérdate del día de reposo para santificarlo.
6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ese es el quinto. Este mandamiento implicaba varios aspectos. Primero, un reposo porque era para adorar a Dios. Será 6 días para nosotros, pero un día para adorarlo a Él. Entonces era como un descanso santo, un ocio santo. Alguien dice, pero ¿a poco si estás sentado así te va a llegar el dinero? Hay que trabajar. Pero Dios está diciendo, tienes tiempo para trabajar, pero también debes descansar. Y lo vas a descansar para que tú me adores. La segunda implicación de este mandamiento es para que tú descanses. Mire, nosotros tenemos un corazoncito, ¿verdad?, que está bombeando día y noche, y todos los doctores nos dicen, es saludable el descanso. Necesitamos descansar para reflexión, para recuperación, entonces para que tengamos salud. Así que implica este mandamiento también para el reposo, pero la otra implica también este descanso para poder deleitarse con la familia. Entonces, por eso algunos de ustedes me han escuchado. Gracias a Dios que pudimos pasar tiempo como iglesia adorando a Dios, pero ahora vamos a pasar tiempo como familia, hacer algo diferente, reunirnos para platicar o para pasear o para descansar o para hacer algo como familia juntos. ¿Ok? Recuerdo que antes teníamos reuniones muy seguidas, pero con las mismas personas. En la escuela dominical, luego el culto del mediodía, y luego el culto evangelístico, y luego si había algo más le agregábamos. Pobres personas estaban cansadas y no dedicaban tiempo para su familia. Por eso decidimos, adoramos a Dios en la mañana y después comemos, hacemos algo o salimos a las comunidades a servir a Dios, pero queremos pasar tiempo como familia. Ahora, estas 5 palabras probablemente estén, bueno, vamos al cuarto mandamiento, están en la primera tabla. Pero yo quiero agregar el quinto, dice el versículo 12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ese es el quinto mandamiento porque tiene promesa. Dice la Biblia que Él va a alargar nuestros días sobre la tierra si nosotros honramos a nuestros padres. Ahora, este mandamiento tiene que ver con los representantes de Dios en la tierra. Un hijo en su casa aprende a amar a Dios cuando ama a sus padres. Aprende a obedecer a Dios cuando obedece a sus padres. Porque los padres son los representantes de Dios en la casa. Y podrá ser que a lo mejor incluya alguna autoridad, porque los padres son regentes de Dios, son autoridad de Dios en la casa. Entonces aquel que dice que ama a Dios pero no obedece a sus padres, no ama a Dios realmente. Aquel que diga que obedece a Dios también obedece a sus padres. En todo, dice, en el Señor, en todo y en el Señor. Porque cuando un padre nos enseña a hacer algo que no es en el Señor, entonces no lo podemos obedecer. Pero en todo sí lo obedecemos cuando es justo. ¿Ok? Ahora, en la siguiente tabla encontramos otros como el versículo 13, no matarás, es el sexto mandamiento. Y esto no incluye en las ceremonias, cuando había que sacrificar animales para ofrecer a Dios. Esto no incluye. Y cuando dice no matarás, se está refiriendo al prójimo. Esto tiene que ver con el prójimo. Esto no tiene que ver con las leyes sobre la guerra, porque en Deuteronomio habla sobre las leyes de la guerra, que salían y dice, vas a exterminar. Y alguien pregunta, ¿y por qué Dios era sanguinario? Bueno, eso es otro tema. Dios así castigaba el pecado y la maldad de las personas cuando no se arrepentían. Ahora Dios no está hablando así en la actualidad. Pero no dice, no matarás
que alguien a lo mejor está diciendo, pues no mates ni una mosca, no mates un animal peligroso, ponzoñoso, ¿verdad? No está diciendo eso. Se está refiriendo al prójimo. El séptimo mandamiento, no cometerás adulterio, se está refiriendo otra vez hacia el prójimo, de mantener nuestra vida leal, de fidelidad en el matrimonio, pero la otra, de cuidar muchísimo el estado del matrimonio. Dios ama mucho el matrimonio. Siguiente, el octavo mandamiento, no hurtarás. Otra vez, está hablando hacia el prójimo. Noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No dirás falsedades, no hablarás mal contra él. Y décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ahora, quiero que veamos estos dos mandamientos. Los primeros, bueno, las dos tablas. Los primeros 5 mandamientos tienen que ver con Dios. Los otros 5 mandamientos últimos tienen que ver con el prójimo. Ahora, los primeros 5 mandamientos van en este orden. Van en pensamientos, actitudes y acciones. Pensamiento, solo Dios es el único. Actitudes, no vas a ser idólatra. Acciones, no vas a estar hablando mal de su nombre, ni vas a menospreciar un día para él. Esas son acciones. Pero al revés con los 5. Primero empieza con acciones, luego actitudes y después con pensamientos. Acciones, obedece a tus padres, no robes, no mates. Actitudes, como dice aquí, no tengas una actitud de codicia. Pero luego el pensamiento, no codiciarás. Sí está diciendo no adulterarás como una acción, pero está también diciendo en el pensamiento, cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró. Entonces fíjense que Dios está hablando de pensamientos, actitudes o palabras y acciones. Y en la parte de los otros mandamientos son pensamientos, palabras y acciones. ¿Sí los puede encontrar? Usted puede estudiar y va a ver. Pensamientos, palabras y acciones, es decir, todo nuestro ser. Ahora, cuando Jesús entonces está diciendo, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo, está resumiendo toda la ley. Por eso, hoy quiero preguntarles, ¿cómo nosotros podemos saber que amamos a Dios y al prójimo? ¿Cómo podemos saber? Cuando alguien puede decir, es que yo amo al prójimo, yo amo a Dios. Al considerar 3 elementos de la ética de Jesús, podemos saber que amamos a Dios y al prójimo. Repito otra vez, al considerar 3 elementos de la ética de Jesús, podremos saber que amamos a Dios y que amamos al prójimo. Vayamos a esos 3 elementos: mandamientos, ejemplos y consejos. En la ética de Jesús, cuando Él enseñaba a amar a Dios y amar al prójimo, dio mandamientos, dio ejemplos y dio consejos. Y esto nos va a ayudar para que podamos entonces entender si estamos amando a Dios, porque no nada más nos dijo, ama a Dios, sino nos dio ejemplos de cómo amarlo y nos dio algunos consejos de qué hacer si estamos batallando. Cuando nos dijo, ama al prójimo, eso es una orden, es un mandamiento, pero nos dio ejemplos de cómo podemos demostrar que amamos al prójimo y también nos da unos consejos de qué hacer cuando andamos batallando en cumplir ese mandamiento. Así que vayamos a ver, primer elemento, mandamientos en la ética de Jesús. Primer elemento, mandamientos. Mateo 22 dice, amarás al Señor tu Dios
Y luego dice, amarás a tu prójimo. Eso lo acabamos de leer. Y esa es la base y el resumen de toda la ética de Cristo. Amar a Dios y amar al prójimo, ese es el resumen en la ética de Cristo. Amar a Dios y amar al prójimo. De esto depende toda la ley y los profetas. El amor, ¿cómo se puede demostrar? En que reconozcas, que tú y yo reconozcamos que la gente tiene derecho a ser amada, porque fue creada a imagen de Dios. Todos los seres humanos tienen el derecho de ser amados y por lo tanto yo estoy obligado a amarlo. Por eso el apóstol Pablo dijo, no deban nada a nadie, lo único que ustedes deben de ver es amar. Amén, hermanos. Es lo único. Estoy en deuda con ustedes, no porque ustedes tengan que hacer algo para mí y por eso los debo amar. Estoy en deuda porque ustedes son imagen de Dios y entonces yo los debo amar. También incluye, amor es buscar el bien de los demás, buscar el bien del prójimo. Y cuando dice amar, también se refiere a una preocupación e identificación con el amado. Y si no nada más es busco el bien, sino cuando él está en problemas me identifico con él, es una empatía. Ahora, vamos a analizar entonces esto de los mandamientos. Si podemos decir cuántos mandamientos Dios nos dio, pues el mandamiento absoluto, amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. El semejante es amar al prójimo y ya, con todo eso se acabó, podemos decir, ya se resumió la Biblia. Sin embargo, vamos a ver cómo Jesús nos dio ejemplos para que este mandamiento se pudiera aplicar. Vamos a ver el primer ejemplo. Cuando Jesús enseñó un principio o un mandamiento, Él nos decía cuál es su aplicación. Dice, vamos a leer San Mateo capítulo 5 versículo 39. Bueno, voy a regresar un poquito atrás. Vamos a ver lo que dice San Marcos 1:15. Si dice amar a Dios, que es el primer mandamiento, Jesús dice, te voy a dar una aplicación para que tú veas si estás amando a Dios. Marcos 1:15 dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 15, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Si tú amas a Dios, que es el mandamiento, un ejemplo de la aplicación de ese mandamiento es arrepentirse. Y arrepentirse significa en griego cambiar de mente, metanoia, cambiar de mente. ¿Y cuál es la mentalidad de todo ser humano desde Adán hasta hoy que no tienen la relación con Dios? Son independientes, autónomos, egoístas. Quieren hacer su propia voluntad. Entonces Dios dice, si tú realmente dices que me amas, tú tienes que cambiar tu forma de pensar. Tienes que dejar de ser egoísta. Tienes que dejar de ser independiente y buscarme a mí. Tienes que renunciar a ti mismo. Jesús lo dijo de otras formas. Cualquiera que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y sígame. Entonces, amar a Dios es el mandamiento. El ejemplo es, si tú te arrepientes, cambiando tu forma de pensar, de darle la espalda a Dios y mejor voltear y buscar a Dios,
eso es cuando tú lo amas. Vamos a ver otro ejemplo. Dice en Mateo 5:34. Mateo 5:34. No juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Otro ejemplo de cómo podemos demostrar que amamos a Dios, ya les dije, mandamiento, amarás a Dios. El ejemplo, aquí vemos otro, no jurarás en ninguna manera. Esto habla de la sinceridad al hablar. Escucho cuando algunos vienen a México y escuchan cuando alguien les dice, ahorita vengo. Y ellos pensaban que ahora, el diminutivo de ahora, ahorita es inmediatamente vengo. Pero me dicen algunas personas que vienen de otros países a México y escuchan la palabra ahorita, que han entendido que ahorita no es ahorita, sino que probablemente es dentro de media hora o dentro de 10 horas, o no se sabe, ahorita no se sabe qué es ahorita, porque pues dicen, ellos mienten, ¿no? Dicen, ahí llego, lo invito a la fiesta, ahí llego, y ese ahí llego no se sabe si realmente va a llegar. Entonces, parte de lo que Dios desea es que en nuestro hablar, ¿sí?, en nuestro hablar seamos sinceros, que si le decimos a Dios es sí, sí es sí, no es no. Hay un devocional que compartían algunas de las mujeres y escuché hablando de las promesas, que cuando le hagas a Dios una promesa, cúmplela, otra vez con palabras. Ese es un ejemplo, ¿ok? Ahora, entonces ya hablamos de la mente. Cambia tu mente. Si tú vas a amar a Dios con tu mente, arrepiéntete, alíñate a su voluntad. Con las palabras, sé sincero. Pero ahora vamos a ver con las acciones. Dice Mateo 6:19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ahora, no se hagan tesoros en la tierra, sino hagan tesoros en el cielo. Este es un ejemplo cómo podemos demostrar que amamos a Dios con nuestras acciones. Acciones. Miren, la mayoría de la gente vive pensando solo en invertir aquí en la tierra, pero cuando se muere no se va a llevar nada. Entonces tenemos que pensar con nuestras acciones en invertir en el reino de los cielos. La Biblia dice que el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios, entonces es un necio. Y habla de la parábola de un hombre rico que después de cosechar, pues trajo todo el grano a su casa y ya no cabía en los graneros, y entonces planeó, voy a tumbar estos graneros, los voy a quitar y voy a construir muchos más grandes para poner todo aquí. Y entonces se dijo a sí mismo, ahora sí, gózate, diviértete, tienes muchos días para vivir, tienes mucho dinero. Y entonces se escucha una voz que le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que tú has ganado, ¿para quién será? Y luego Jesús remata diciendo, así es todo aquel que hace
tesoros para sí y no para con Dios. Entonces, una forma en cómo demostrar que amamos a Dios es el uso correcto de las posesiones. Ahora, vean lo que dice San Mateo, capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Este es otro ejemplo. Este es otro ejemplo de cómo podemos nosotros decir si estamos amando a Dios. Entonces ya vimos 3 elementos en la ética de Jesús: mandamientos, ejemplos y consejos. Ya vimos el mandamiento: amarás a Dios. Ese es el mandamiento. El ejemplo, ya vimos, cuando nosotros hablemos, seamos sinceros con nuestras palabras. En nuestros pensamientos debemos de dejar el egoísmo, arrepentirnos, y es un proceso también gradual y constante. El apóstol Pablo dice: deben ustedes renovarse en su mente todos los días, renuévense en su mente. Miren, muchas veces me he dado cuenta que a veces he caído en el egoísmo, no me alineo a la voluntad de Dios, y cuando leo la palabra otra vez me tengo que renovar en mis pensamientos, en mis palabras, pero también en mis acciones. ¿Cómo? Ya les dije, buscando a Dios, haciendo tesoros en el cielo, que Él sea el primero en todo lo que hagamos. Ahora, un consejo, porque también Jesús dio consejos. Vamos a ver un consejo. Marcos 10:21. San Marcos capítulo 10, versículo 21. Dice: entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. ¿Este es un mandamiento en general, hermanos? No. Vayan y vendan todo lo que tienen, dénselo a los pobres y síganme. Eso no dice, eso no es el mandamiento. No sé si me está entendiendo. ¿Es un ejemplo? No es un ejemplo del mandamiento. Es un consejo. ¿Por qué es un consejo? Porque se le está dando a un hombre que es esclavo de sus posesiones. Hay personas que no tienen dinero, y cuando tienen dinero, Dios mío, alguien dice: no es posible, se echó a perder. Creo que le asentó mal la riqueza. Hay personas que tienen dinero, bienes en este mundo, pero son también ricos para con Dios. Entonces no es un mandamiento de ir y vender todo lo que tengamos y dárselo a los pobres. Es un consejo para todos los que batallan en ser esclavos del dinero, en aquellos que batallan en ser esclavos de sus posesiones. Y más aún le quiero decir, si usted batalla con las posesiones que le impiden ser un discípulo de Cristo, entonces mejor sí deje todo eso, si eso le estorba. Estaba recordando una anécdota de una familia que iban a la iglesia caminando una gran distancia. El esposo, la esposa y los niños con el biberón, la ropa, la Biblia y otras cosas para ir a la iglesia. Y así un esfuerzo cotidiano cada domingo para ir a la iglesia. Y un día se acercaron con el pastor y le dijeron: pastor, ore por nosotros. La verdad es que se nos hace muy difícil, tenemos que esperar el urbano. Ellos vivían en la ciudad de Puebla. Y es muy difícil, estamos pagando los pasajes, esperando que pase el urbano, ya están llenos los urbanos cuando pasan, llegamos tarde a la reunión. Ore por nosotros para que Dios nos dé un automóvil. El pastor dijo: vamos a orar por eso. ¿No? Y ya después de un tiempo se acercó el varón, el hombre, y le dice: pastor, ¿qué cree? Le tengo una buena noticia.
Dios ya nos dio un auto. Bueno, no, pues gracias a Dios. Ahora van a seguir viniendo a la congregación. Sí, pastor, no, pues ahora ya todos cabemos en el auto. Pero de repente empezaron a faltar, ya no venían a la congregación, no asistían a la congregación, y el pastor se preocupó y un día fue a visitarlos. Y le dijo el pastor al hombre: ¿y qué pasó? ¿Por qué no ha venido? Ay, es que me quedé a lavar el auto el domingo, es el único día que tengo. Es más, aproveché para llevarlo al mecánico. Así ya. Han pasado unos días y dice: pues no bien, pero ya voy a ir, ya tenemos auto. Y ya después lo fue a ver y dice: ¿qué pasó? Dice: es que es el día en que, pues como tengo tiempo, salgo a pasear a mi familia. Es el día para pasear con la familia. Ya empezó hasta que ya no iba, y el pastor se acercó y le dice: ¿sabe qué? Mejor vamos a orar para que Dios le quite el auto. Y este varón se asustó y dijo: no es posible, ¿por qué? No me haga eso. Y le dice: es que usted es mejor cristiano a pie que en auto. Si hay cosas, bienes que Dios nos ha dado y nos estorban para ser verdaderos discípulos de Cristo, ese consejo nos los da Jesucristo. Mejor venda todo, déselo a los pobres y siga a Cristo. Amén. Vamos con el siguiente mandamiento: amar al prójimo. Ya lo leímos en San Mateo capítulo 22, amarás a tu prójimo. Ese es un mandamiento. Pero ¿cómo sé que estoy amando al prójimo? Vamos a ver ejemplos que Dios nos da. ¿Cómo aplicar ese mandamiento? Vamos a ver Mateo 7:12. San Mateo 7:12. Y dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Cómo ven? Así que todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, así haced vosotros con ellos. Esta declaración de Jesús es la ampliación del mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo tiene su ampliación: así como quieras que los hombres hagan contigo, haz con ellos. Ese es amar al prójimo como a sí mismo. Fíjense que hubo un hombre, un rabino llamado Hillel, judío, que enseñó al revés esta regla. Es la regla de oro, se llama, y la enseñó al revés y dijo: no hagas con otros lo que no quieres que te hagan. Es al revés. Y está bien en un sentido, pero no cubre todo, porque esto hace a la gente indiferente. Yo no me meto con nadie para que no se metan conmigo, ¿no? Yo no, por eso no le doy a nadie para que no me quiten. Y eso no dice la Biblia. Jesús está diciendo que hagamos, que amemos al prójimo. Es una parte activa. ¿Ok? Es la regla de oro. Es también Confucio la habló, pero en forma negativa: no hagas lo que no quieras que te hagan. La Didaché, la enseñanza de un documento eclesiástico del siglo II, también lo enseñó de forma negativa. Pero Jesús no enseñó esto así, lo enseñó positivamente: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, todas las cosas que quieran que los hombres hagan con ustedes, así también hagan con ellos. Vamos ahora a ver otro ejemplo. Dice en Mateo 5:39, otro ejemplo de cómo podemos aplicar amar al prójimo. Mateo 5:39. Y dice: pero yo os digo, no resistáis al que es malo. No resistas al que es malo. Y yo quiero aclarar esto, porque algunos piensan
que al malo se refiere a Satanás, que tú no lo resistas. Pero la Biblia dice, resistid al diablo. ¿Ok? Entonces, esto no está diciendo Jesús aquí, que no resistas al diablo. Tampoco la Biblia te está diciendo que tú no resistas lo malo. La Biblia dice, huye de la idolatría. La Biblia dice, huye de la fornicación. Esos son dos pecados grandísimos que esclavizan. Huye. Pero cuando dice, no resistas al malo, te lo voy a decir de otra manera. No seas vengativo con tu prójimo. Eso es lo que está diciendo. No seas vengativo con tu prójimo. Entonces, en este sentido, estamos cumpliendo el mandamiento: ama a tu prójimo. No lo resistas. Se trata de personas. Dios dice que no debemos aplicar la ley del talión, porque Jesús está hablando en ese contexto. Ojo por ojo, diente por diente. Es decir, me quitó un ojo, vamos a buscarlo para que yo también le quite un ojo a él. Sí. Él mató a mi familia, pues vamos a ir para matarle a alguien de su familia. Esa es la ley del talión. Me tumbó un diente, pues yo le voy a tumbar otro diente. Eso no. Dios no quiere eso. Dios dice que no debemos vengarnos. No os venguéis, dice. No os venguéis. Alguien dice, es que me hizo, ya no aguanto, por eso le grité, porque me está gritando. Y es que me está ofendiendo, por eso también lo estoy ofendiendo. Dice la Biblia, ama a tu prójimo. ¿Y cómo debemos amar al prójimo? Está un ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. En Mateo 5:44. Bueno, si quiero leer, versículo 40 dice, al que quiera ponerte en pleito, quitarte la túnica, déjale también la capa. Es decir, no pasa nada, ya, no vamos a pelear por algo material. Hay personas que se pelean por 1 centímetro del límite de su casa. Cuando alguien construye, yo siempre recomiendo, Dios te va a dar terrenos, Dios te va a dar propiedades, ya te ha dado. Pero mira, cuando tú construyas una casa, no construyas exactamente hasta el último milímetro de la colindancia. No. La costumbre es, algunos dicen, dejan 5 a 10 centímetros. 10 centímetros deja. ¿Qué se hace en ese espacio? Pues ponle una media tabla allá arriba en las uniones de los dos muros, que no escurra, pónganse de acuerdo con los vecinos. Y si el vecino dice que él no pone nada porque no va a invertir, dice aquí. Si te quiere quitar el dinero porque tienes que comprar media tabla, tú hazlo, no interesa. Algunas veces he tenido que arreglar la barda de mi vecino. Cuando fui el encargado del comité, de jefe de comité de pavimentación, constantemente con los vecinos, coopere. No, que venga el gobierno a cooperar porque yo no voy a cooperar. No se preocupe, vamos a ver cómo estiramos, pero que todo esté pavimentado. ¿Para qué pelear con la gente? Quiero invertir para el reino de los cielos. Que vean que soy diferente. Entonces, bueno, no estoy diciendo que usted lo pueda hacer, estoy dando un consejo, no es un mandamiento. No sé si me entiende. ¿Cómo entender la ética de Jesús? Mandamiento, ejemplos, cómo aplicar el mandamiento y consejos si tenemos problemas de no entender los ejemplos. Vea, aquí dice el versículo 41, al que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que te quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Pero dice el verso 43, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero no dice la Biblia, dice el versículo 4, amarás a tu enemigo, bendecirás al que te maldice, harás bien a los que te aborrecen y orarás por los que os ultrajan y os persiguen. Ese es el ejemplo de cómo podemos nosotros amar a nuestro prójimo. Ahora, vamos a ver lo que dice el versículo 39 de San Mateo. Dice, al que te quiera herir en la mejilla derecha. ¿Qué está diciendo? No repliques el insulto con insulto.
Es lo que te está diciendo. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. ¿Qué quiere decir? A veces en pleito uno no está dispuesto a ceder y entonces empiezan los problemas. Si no en pleito uno está dispuesto a ganar la batalla, se va a ganar enemigos. Ceder. Está bien, pues ya, no pasa nada. Por un centavo no nos vamos a pelear. Está bien, no se preocupe, no. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Y cuando dice, a cualquiera que te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. 1 milla son más o menos 1609 metros. Imagínate, 2 millas, es el doble, son casi 3 kilómetros. Ese era el derecho de los romanos de obligar a cualquier persona civil para que las acompañaran. Lo que está tratando de decir es, no, yo ya cumplí nada más con esto. No, Dios está diciendo, siempre debes estar dispuesto a dar más. No, yo ya, o sea, como lo que hablamos el miércoles, o sea, la ley, ¿no? La ley, lo justo. No, misericordia, agrégale más. ¿Sí? ¿Ya hiciste algo más? Pues un poquito más, no pasa nada, es lo que está diciendo Jesús. Y luego, al que te pida, dale, al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Lo que está diciendo Jesús es, no niegues dar un donativo. Lo que Jesús está diciendo, si tienes que dar un préstamo en afán de vengar algún antiguo agravio, hazlo. Es decir, está bien, mira, no pasa nada. Para que seamos amigos, sí, te presto. Porque a veces dice, él es mi enemigo, no lo quiero, por lo tanto, nada con él. Y lo que está diciendo es, ayúdalo, aunque sea tu enemigo. Ahora, vamos a ver un consejo cuando tenemos problemas. Fíjese lo que dice San Mateo 6:3. Cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. ¿Esa es una orden? ¿Es un mandamiento? No. ¿Es un ejemplo? No. Es un consejo. Escucha, no quiere decir que nosotros tenemos que hacer esto. Hay personas que dicen, hermano, pero si en el momento de que tomamos un sobre y se tiene que anotar el nombre y no dice la Biblia que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda, o sea, que no le digas al que está de este lado lo que hiciste de este lado. Voy a explicar cuándo es un problema. Cuando lo que hacemos con la gente lo sacamos por Facebook y nuestra idea es que sepan que damos mucho y tenemos un problema de egolatría, que la gente reconozca todo lo que hagamos. Si tenemos ese problema, el consejo es, no pongas un letrero grande en tu muro ahí en el Face para que sepan lo que hiciste. Si es un problema de egolatría, mejor no sé qué tienes que hacer, a lo mejor medio reducir la cuenta del Face porque te está dando mucha egolatría. Quieres que todo el mundo tocando trompetas se entere de lo que haces. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Ese es el consejo. No está diciendo que no sepa tu derecha lo que sepa tu izquierda. Muchas veces la Biblia nos dice en el contexto, en el pueblo de Israel, que estaba un tesorero en el templo de la casa de Dios y anotaba y escribía y todo y daba un informe. O sea, esto por transparencia, por salud. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo. Mateo 7:1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Ese es un consejo. No enseña que tú no debes tener un espíritu crítico. Hay personas que dicen, pues aquí dice que pues tú debes ser indiferente, debes ser pasivo, tú no alces tu voz ante la injusticia, no juzgues, hazte como que no ves. No dice eso. Lo que está diciendo como un problema y es un consejo es que si tenemos una actitud crítico-destructiva para con los demás, mejor júzgate a ti mismo primero.
Pero en la Biblia sí nos dice que si ves a tu hermano que tiene un error, vayas y le digas. Eso dice la Biblia en San Mateo capítulo 15. Si ves que tu hermano ha hecho esto, ve, dile. Si te oyere, gracias a Dios. Si no te oyere, lleva testigos. Y si no, pues ya toda la iglesia, todo el consistorio. Y si no, pues a ver. Entonces, no sé si me entienden. Lo que está diciendo es que hay personas que son hipercríticas, vamos a decir, o destructivas. Hay personas que dicen que cuando tú hagas con tu dedo así, para señalar, eso me decía mi mamá, 3 te están señalando a ti, así es que mejor no tengas una actitud hipercrítica. Antes de señalar la ofensa, mírate a ti mismo, es un consejo. Y así amaremos al prójimo. Pero cuando nosotros juzgamos destructivamente a nuestro prójimo, no lo amamos. Y hay personas que dicen, por eso yo no le digo nada, porque no quiero problemas. Y aunque se muera, no le digo nada, porque dice la Biblia que debo amar a mi prójimo. Eso no es una actitud correcta. Si vemos a nuestro prójimo que está en peligro, tenemos que hablarle. Y a veces dicen, es que yo no le digo nada a la gente porque me echo de enemigos. Pero eso habla de indiferencia. Imagínense, recuerdo la anécdota de un hombre que se dedicaba a pasar a la gente de un extremo del río, de un lado, de una comunidad a otra. No había puente, entonces él era un lanchero, llevaba. Entonces, en lo que esperaba a la gente, se durmió, amarró su barca ahí en un tronco seco por ahí, y con el vaivén del río y del movimiento, pues se desató y ya iba el río, y él duerme y duerme y duerme. Y la gente gritando y corriendo, ¡ey, ey! ¡Ey, auxilio! Ayudándole, lanzando algo para despertarlo, y no se despertaba. Y es que más adelante era una cascada. Finalmente se despertó con el ruido de la cascada, pero ya no pudo hacer nada. A veces con el miedo a no señalar el peligro de la gente, porque decimos no queremos problemas, nos metemos en problemas con Dios. Amar al prójimo también significa hacerle ver su error con amor. Amén, hermanos. Bueno, con esto quiero terminar diciendo lo siguiente. La ética de Jesús da un mandamiento, y el gran mandamiento y el único, amar a Dios, y el semejante, amar al prójimo. ¿Cómo saber que estamos amando a Dios? Vimos ejemplos. Repito, los ejemplos de cómo saber que estamos amando a Jesús. Se los quiero dar en ese orden como se los di para que podamos. Cuando nosotros cambiamos nuestra mentalidad egoísta para poner a Dios en primer lugar. Mente. 2. Cuando nosotros somos sinceros al hablar, palabras. Y 3. Cuando nosotros con nuestras acciones, trabajo, bienes, ponemos como prioridad número 1 las cosas del cielo, allá arriba. Ejemplos de cómo podemos nosotros también, o el consejo para los que batallamos o batallan en amar a Dios: si las cosas de este mundo nos estorban en seguir a Dios, hay que quitarlas. Me refiero, puede ser una acción, el deporte. El deporte no es malo en sí, pero si esto me estorba de buscar a Dios y que Dios sea el número 1 en todas mis fuerzas, en todo mi tiempo, en toda mi mente, todo mi corazón, nada. Por eso, para mí, yo no estoy en contra del deporte, pero el deporte ha sido un ídolo, sobre todo el fútbol, y la gente no busca a Dios el domingo para ir al fútbol. Y lucha el fútbol y Dios compiten. Entonces, eso es un ejemplo. Ahora, cuando dice amar a tu prójimo, ya vimos los ejemplos. Amar al prójimo, ¿en qué forma? ¿Cómo es el ejemplo? La regla de oro: haced con ellos como querramos que nos hagan. Esas son acciones. No resistas al que es malo, es decir, no tengas actitudes de venganza. Y número 3, tu pensamiento
es: tú debes amar a tu enemigo, orar por él, pensar hacerle bien. Y si tienes problemas para amar a tu prójimo, ya dijimos, si tienes problemas en que alguien te esté felicitando, diga: mire, hermano, no, mejor no me felicite porque yo batallo con eso, caigo mucho en la egolatría. Está bien, hermano, mejor no te damos las gracias. Y alguien dice: no, mira, no le diga a nadie, no lo diga a nadie porque yo batallo con eso, que no lo decimos. O alguien que dice: la verdad es que yo quiero ayudar a la gente, pero en lugar de ayudarles los destruyo con mis críticas. Mejor, antes que juzgar, me voy a examinar a mí mismo. Termino con esto, amados. La ética de Jesús fue decirnos cuál es el grande mandamiento, con ejemplos y con consejos. Así que, hermanos, ¿cuál es entonces el gran mandamiento que resume toda la Biblia? Amar a Dios y amar al prójimo. ¿Se quieren poner de pie? Y vamos a orar. Quiero también decirle lo siguiente: en algún momento quizá usted ha dicho: pero yo no puedo amar a mi prójimo, yo no puedo amar a Dios, no puedo amar a Dios. Entonces yo le quiero dar unas palabras rápidamente mientras estamos orando, y yo lo voy a leer para que usted me escuche solamente y vea qué tan importante es tener una comunión con Dios. Y dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor es nuestro corazón que es Dios, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre del Hijo Jesucristo, y segundo, que nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Así que, para los que me están escuchando, yo quiero decirles: amar a Dios es el mandamiento. ¿Cómo saber que podemos amar a Dios? Cuando creemos en la obra de Cristo Jesús, nos arrepentimos y venimos a Él. Si usted no ha entregado su vida a Cristo, yo le invito a que usted se entregue a Jesucristo. Él le ama, y así Cristo en su vida le va a dar poder para amar. Gran mensaje tuvimos hoy, y creo que es uno de los mensajes que nos ha inspirado, que nos ha hablado Dios, y qué bueno que ese mensaje llega hasta tu casita. Estamos bien contentos porque pues ahora sí el mensaje de las buenas noticias está viajando a través del internet, y es un recurso que Dios nos ha dado para que nosotros lo pongamos en práctica. Tienes mucha razón, Rebe, y bueno, pues la verdad es que yo siento también que es una gran palabra de Dios, y que siempre todas las predicaciones que nosotros escuchemos siempre tienen un mensaje para nosotros, un mensaje personal. Dios siempre nos habla de una manera muy especial, y esperamos que a través de esta predicación lo haya hecho también. Y bueno, pues estamos bien contentos porque ya viene diciembre, y esperamos trabajar para poder, no sé, presentar cosas nuevas, quizá un cambio de aquí del lobby, algo diferente. Entonces, por favor, hermanos, síganse conectando todo el tiempo. Muchas gracias porque han llegado hasta el final, nos siguen viendo. Y pues, hermanos, así como ya les recordamos desde el principio, su petición de oración, estamos orando por ustedes. No se olviden de los cultos los días miércoles a las 7 de la noche. Y también no se olviden que ya viene Betel Kids, y que de todas maneras igual está a las 10 de la mañana, pero justamente ahorita ya viene. Entonces hay también cantos y muchas cosas divertidas. Entonces, hermanos, por favor, sigan conectados.
Increíble, increíble. Me encanta todo lo que estamos viviendo ahora en estos momentos. Yo sé que son situaciones críticas del coronavirus, las elecciones que pasaron en Estados Unidos. Fue todo un rollo y más cosas que hemos vivido a lo largo de todo este mes. Y también las inundaciones que hubo en varias zonas de México, en Centroamérica. Pero Dios ha sido tan bueno, Dios ha sido tan justo. ¿Y por qué no oramos con Él? Le agradecemos por este tiempo que hemos pasado y porque nosotros estamos bien, estamos sanos, hemos comido y a pesar de todo este caos económico, pues nosotros hemos comido, hemos tenido algo con nosotros. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias por tu gran amor, por tu misericordia, por tus bondades, porque tú eres un Dios bueno, un Dios perdonador, un Dios justo, alguien en quien podemos confiar. Tú eres, como lo dijimos hoy, Padre, tú eres el único camino al cielo, eres nuestra esperanza, tú eres nuestro pronto auxilio, tú vas a venir pronto por tu iglesia, por nosotros, y estamos tan agradecidos por estar contigo, estar una vez más. Gracias por este día, gracias por estar en coinonía, en armonía con los hermanos, y a pesar de que pues es por la distancia muchas veces, sabemos que tú estás con nosotros, siempre has estado con nosotros, te queremos dar gracias por ello. Continúa bendiciendo a cada familia, a cada miembro de la iglesia, provee en sus trabajos, en todo lo que ellos tienen que hacer. También, Dios mío, te pedimos que nos ayudes a cada uno de nosotros, continúa bendiciendo nuestras vidas, ayudándonos. Si también queremos un nuevo trabajo, provee trabajos, trae sanidad, personas que están enfermas del coronavirus. También, Dios mío, te pedimos sanidad por ellos, personas que ya están listas para recibirte, que necesitan un encuentro contigo. También, Dios mío, ayúdanos a llegar a esas personas. Trae un avivamiento a México, al mundo, a Oaxaca. Queremos ser parte de ti, Dios. Estamos muy agradecidos. Gracias por este día. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues qué gran mensaje. Nos encantó tenerte el día de hoy. Nos encanta todos los días verte aquí. Pues sigue en contacto, sigue en línea. Viene Betel Kids. No te despegues. Nos vemos el siguiente fin de semana. Que Dios te bendiga. Adiós.